Bienvenidos a mi canal de trading avanzado. Hoy les traigo una estrategia revolucionaria que combina indicadores avanzados de TradingView y análisis técnico clásico para de esa manera capturar reversiones precisas en el mercado. Vamos a utilizar varios indicadores de vanguardia junto con los puntos pivote y asimismo algunas configuraciones sencillas de los indicadores comunes en el broker de opciones binarias. Así que vamos a estar utilizando en esta estrategia de hoy el broker y también una plataforma profesional como lo es TradingView. Así que si busca potenciar tus resultados y ganar juntos la partida al broker, este video es para ti. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. En el broker, el indicador Dong-Chan Channel de 50 periodos y el oscilador estocástico de 50-3-3. Las velas que estaremos utilizando serán velas Heikin Ashi de 5 segundos y el tiempo que va a durar nuestra operación será de 2 minutos. En TradingView, estas serán las configuraciones y los indicadores. Toma apunte, sin embargo, los vas a ver con detalle en la demostración. En TradingView, Higher Time Frame Support on Resistance de Big Beluga. Ese es su autor, Big Beluga. El siguiente indicador es del mismo autor, pero se llama Level Strength Index. Y el marco de tiempo que vamos a utilizar en TradingView para analizar será de 1 minuto. Bien, ahora sí podemos pasar a todas las configuraciones en directo y a los pasos de la estrategia. Hoy voy a contarte una estrategia que estoy súper convencida que te va a encantar porque es súper sencilla y da unos resultados espectaculares. Principalmente porque vamos a tomar en cuenta lo que muchas veces saltamos, como aquellos puntos fuertes de reacción del precio. A veces podemos coger alguna estrategia por ahí de YouTube, de algún amigo, de una que encontremos, y empezamos a hacer la estrategia y hacemos los puntos de entrada y el precio se regresa. ¿Cómo evitar eso? Bien, tengo una configuración súper sencilla con solo 2 indicadores y también vamos a utilizar hoy TradingView. Quiero ayudarte a habituarte a utilizar esta plataforma de análisis técnico profesional. Bien, aquí tendrás miles de herramientas realmente que te van a ayudar muchísimo en cualquier mercado que operes, bien sean acciones binarias en este caso, como si es Forex, criptomonedas, futuros, etc. Bien, entonces vamos primero a las configuraciones del broker. Bien, y ahora aquí voy a hacer una entrada, perdóname. Mientras transcurre el tiempo, vamos configurando los indicadores. Si eres nuevo en opciones binarias o en el trading, vamos a indicarte aquí en este broker que estoy utilizando, Pocket-Octio, del que tienes un link de registro en la descripción del video. Vamos aquí al botón de indicadores, este que está aquí, y vamos a añadir Dong-Chan Channels y oscilador estocástico. Una vez que los añadimos, estas son sus configuraciones. Primero, el Dong-Chan Channel será de 50 periodos y en estilos, la línea media blanca, la línea superior roja en 3 puntos de grosor, la línea inferior la colocamos verde en 3 puntos de grosor, el fondo de este canal lo he colocado en gris un poco claro, aquí puedes si quieres aumentar más la opacidad o menos, yo le he dejado un poco baja, un poquito solamente, como por aquí, y he guardado los cambios, ¿bien? Ok, siguiente, luego tenemos el oscilador estocástico. Tenemos la configuración de 50 periodos K, 3 periodos D, Smoothing 3 y el tipo de media móvil SMA. Luego en estilos, el periodo K lo dejamos en verde, lo colocamos en verde porque viene en azul. El periodo D lo colocamos en rojo. Y dejamos estas configuraciones por defecto en 80-20, que son los niveles de sobrecompra y sobreventa. Guardamos los cambios. Bien. Eso en cuanto a configuraciones de indicadores. Ahora vamos con las configuraciones de las velas. Este es el botón de velas y aquí pulsamos y añadimos velas Heikin Ashi S5, es decir, de 5 segundos. Y luego el tiempo que va a durar nuestra operación, ¿de cuánto es? Vamos a pulsar este botón del tiempo y aquí colocamos primero M1 y luego sumamos uno más. Es decir, 2 minutos de expiración o que va a durar la operación es lo que necesitamos. Bien, la operación en la que entré, operación ganadora. Y voy a mostrarte ahora cuáles son los datos que tomé en cuenta para hacer mi entrada.
Ahora vamos a las configuraciones de TradingView. ¿Qué necesitamos en TradingView? Cualquiera puede registrarse en TradingView, en esta plataforma súper profesional que a partir de ahora voy a invitar a poder utilizar todos los días. Bien, entonces, con la versión gratis, sin pagar ni un solo dólar y registrándote con tu email, puedes utilizar hasta 2 indicadores gratis. Y hay miles de indicadores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo añadimos los indicadores? Si te fijas, es más o menos como una plataforma de trading normal. Aquí tengo herramientas de dibujo, aquí marcos temporales, tipos de velas, etc. Y aquí tenemos el botón de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que tengo en el tablero? Bueno, los voy a borrar. Más bien los voy a apagar. Yo tengo más indicadores porque tengo la versión premium, ¿vale? Puedo añadir hasta 50, 25 indicadores. Pero en la versión gratis puedes 2 indicadores y lo que vamos a necesitar hoy son solo 2 indicadores. Pero créeme que esto es una maravilla. Este es el botón de indicadores. Aquí vamos a escribir primero la palabra Higher. Si quieres, pon pausa para que no te pierdas toda la palabra, porque todo está en inglés los indicadores, ¿vale? Pero luego sí que la plataforma completa la puedes configurar en español. Entonces, tiene el video para poder registrarte, lo tienes también en la descripción del video, y ahí te hago un pequeño tutorial también, ¿vale? De cómo registrarte la primera vez, colocar las principales herramientas y lo básico para que puedas operar. Entonces, haz pausa y colocas este indicador Higher Time Frames Super On Resistance de este autor. Este es el autor del indicador, Big Beluga. Lo añadimos al gráfico. Y luego vamos a añadir... no sé si se añadió. No, creo que no, ¿no? Ah, sí. Creo que está cargando. Sí, está pensando. Aquí están los 3 puntitos. Bien. Ahí está cargando y vamos a añadir entonces ahora el otro indicador que se llama Levels Strength Index de Big Beluga. Este de aquí también lo añadimos. No te asustes porque sé que el gráfico puede decir, madre mía, cómo me entero aquí o cómo lo veo, ¿no? Vamos a primeramente a configurar el primer indicador, este de aquí, que nos va a servir ¿para qué? Para ver esos puntos importantes donde el precio suele reaccionar con bastante fuerza. Primeramente, en todos estos niveles 1, 2, 3, 4 vamos a colocar el número 2. Y luego, en estos aspectos, en estas pestañas, vamos a añadir las temporalidades que queremos tomar en cuenta. En este caso, para nuestra estrategia de opciones binarias, vamos a colocar aquí en el primer nivel 1 hora. En el siguiente nivel vamos a colocar 15 minutos, en el siguiente nivel 5 minutos, y en el cuarto nivel 1 minuto. Bien, esos son los puntos que nos interesa saber si el precio reacciona fuerte o no. Le damos a aceptar. Bueno, yo en este caso quiero colocar un poco menos de transparencia, que se noten más estas líneas. Así que le bajo la transparencia para que sea más fuerte el color. Y le doy a aceptar. Bien. Y ahora vamos con el siguiente indicador. El siguiente indicador sería este Level Strength. Vamos a darle aquí a la rosca de configuración. En longitud lo vamos a dejar en 5. Nivel de transparencia lo vamos a dejar en 3. Y los colores yo los quiero colocar en los colores que suelo utilizar para las velas. Este tono de verde. Y en vez de naranja quiero el rojo. Además, en estilos voy a quitar todas estas líneas. Sé que te parece quizás muchos pasos, pero créeme que vale la pena porque lo haces solo una vez y luego tienes una maravilla de estrategia. Bien. También quitamos todas estas pestañas y también las líneas. Solamente vamos a dejar las labels, que son las etiquetas. Aceptamos. Y ahora sí nos queda el gráfico. De hecho, si quiero ocultar todo este montón de indicadores, pulso el desplegable y se oculta. Bien. Y bien, ya tenemos nuestros 2 indicadores gratuitos. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Puedo achicar el gráfico con el ratón hacia abajo o aumentar el gráfico. Te recomiendo que lo tengas aumentado. Incluso puedes abrirlo un poco más para analizar un poco mejor. Y fíjate que primero las velas tienen un pequeño sombreado. Verde y rojo. De hecho, podemos incluso aumentar un poco la transparencia. ¿Para qué?
para que veas bien lo fabuloso trabajar este indicador. Fíjate que cuando llega a esta zona, esta resistencia, este punto pivote, las velas tienen un fondo rojo. Quiere decir alta probabilidad de rechazo, es decir, se va a dar la vuelta. Y por otra parte tenemos este montón de flechitas. En este punto que dice la etiqueta, 50 y 50, hay habían 5 flechas rojas y 5 flechas verdes. Va cambiando de acuerdo al volumen de transacciones, pero te puede dar una pista hacia dónde tienes más probabilidades. Recuerda que al final del trading son probabilidades de hacia dónde se puede dirigir el precio. En este punto, como ya el mercado está a punto de cerrar, no hay casi volumen. Sin embargo, quiero que prestes atención a la etiqueta, porque habrá puntos en zonas cuando rompa alguno de estos puntos pivotes, es decir, soporte o resistencia, verás que la etiqueta dirá 90% o 100%. Y son justo los momentos para aprovechar la entrada. Bien, entonces dicho eso de cómo funciona el indicador, uno nos muestra los puntos de resistencia y soporte y el otro las probabilidades de que el precio vaya hacia una dirección. Bien, recoge los datos con volumen y nos arroja estos datos, bien sea con la flechita, y mientras más flechita, como en este caso, 100% y en rojo, hay más posibilidades que la vela cruce y ahí vemos cómo va. Sin embargo, como este es un punto de reacción, fíjate que lo cruza y rechaza. Veamos si continúa con la misma fuerza como para romper con fuerza el punto pivote. Si rompe el punto pivote, que sería un soporte con suficiente volumen y fuerza, quizás puedas plantearte entrar en una operación. Veamos cómo se ve Libra Franco Suizo ahora en el broker. Libra Franco Suizo aquí está en el broker. Vemos que es justo lo que está sucediendo. Aquí tengo, recuerda, un marco temporal de 5 minutos. Y yo quiero entrar aquí en reversión. Es decir, solamente cuando el precio me rechace. Entonces voy a colocar en mi doble pantalla las dos plataformas. ¿Vale? Voy a cerrar incluso el cuadro de trade. Aquí voy a ocultar los indicadores para que me quede mitad y mitad. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos. Tengo el oscilador estocástico por aquí debajo y estoy solamente esperando que el precio revierta. Y como aquí tengo 70% de reversión, es decir, que puede darse la vuelta, dado que el mercado está pagando muy poco, voy a hacer entradas de $1 ahora mismo. ¿Vale? Porque no suelo entrar con pares por debajo del 70%. Sin embargo, para explicarte bien la entrada, quiero que veas el movimiento. Estoy en una zona de consolidación. Se impulsa, retrocede, se impulsa, retrocede. Está nuevamente impulsándose. Viene de estar el precio sobrevendido. Espero que se cruce el oscilador estocástico. Pero no es que simplemente se cruza el oscilador estocástico y entro, sino que tengo que estar pendiente de estas zonas importantes. ¿Vale? Realmente en la explicación me he tardado un poco, pero realmente aquí en este rechazo fue este punto bajo de aquí. Aquí es donde tenía que haber hecho la entrada, que justo se cruzó el oscilador estocástico. Y yo viendo el rechazo, aquí hubiese sido un excelente punto de entrada. Aquí en esta vela verde, después de la roja del doji. Ahí es nuestro punto de entrada con 2 minutos y es una operación súper ganadora. ¿Ves? Entonces aquí tengo en TradingView un marco temporal mayor, cosa que olvidé decirte. Tenemos 1 minuto, porque aquí no podemos tener con la versión gratuita 10 segundos o 5 segundos. Solamente con la versión más cara, que es la Premium. ¿Vale? Pero con 1 minuto será suficiente. Y créeme que trabajar con esta única estrategia cada día y conociendo cómo se comporta el precio siempre en los puntos de reacción, es decir, los puntos pivote, será genial. Fíjate que con la configuración que hemos hecho, tenemos los diferentes puntos pivotes de diferentes marcos temporales. De un pivote significa de 1 minuto, de 5 minutos, 5 pivot. Este es el low, es el bajo, y el alto estará seguramente por allá arriba. Aquí lo tenemos, el pivote high del 15 minutos, el de 5 minutos el bajo, y así por el estilo, ¿no? Y van apareciendo según los puntos del precio. Fíjate, el punto de entrada, qué bien nos quedó. Y eso que entre tarde tiene que haber entrado en esta zona de aquí, con 2 minutos a 5 segundos, el movimiento es bestial. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Tenemos ya disponibles nuevas plazas para asesorías individuales, totalmente en directo en todas las sesiones y vis to vis.
Así que puedes contactarnos directamente en nuestro canal de Telegram, donde además también por supuesto tenemos señales premium con unos resultados increíblemente excelentes. Tenemos el canal ilimitado también con todo en uno y todos los canales en una sola aplicación. Así que pásate por allí, te dejamos el link de Telegram en la descripción de este video para que puedas solicitar información. Por supuesto también tenemos señales que son totalmente gratuitas para todos aquellos que son seguidores de nuestro canal. Bien, vamos a ver si da tiempo para buscar otra operación. Voy a abrir también aquí los pares de Forex y vamos a empezar a buscar una operación en el broker para ver quién está pagando un poquito mejor. Voy a empezar desde atrás. Veamos australiano franco suizo. ¿Cómo hago para elegir un par? Siempre busco que el par esté bien, sea por la zona de sobreventa, bien abajo o sobrecompra, a punto de casi entrar dentro del canal. Es lo primero que me fijo para elegir un par. Por ejemplo, este australiano yen, veamos cómo están los puntos pivotes y las probabilidades. Aquí tenemos un 80% de que el precio vaya al alza. Así que ahí sí, bueno, quería haber cambiado el importe, porque aquí sí tenemos 76%. Y vamos a esperar, fíjate que ahora subió a 100% aquí la etiqueta de este indicador. Y por otra parte, el precio parece que va en zona verde hacia este punto pivote de 1 minuto. Tengo el estocástico ya dentro del canal. La idea también hubiese sido entrar en este punto donde las líneas del estocástico se cruzaron, ¿vale? Y otro punto interesante, fíjate que aquí en TradingView tenemos dos aspectos muy buenos. Uno son los puntos pivotes, ¿cierto? Que son los puntos donde el precio tenemos más probabilidades de que reaccione, que rechace o que rompa. Bien, pero al mismo tiempo dentro del gráfico tenemos aquí algunas rayitas finitas, blancas, no sé si la ves, que son la zona 0. Fíjate que todos los niveles de precio terminan en 0, 40, 20, 900, 80 y así por el estilo, ¿no? Esos puntos también el precio suele reaccionar. En este caso el precio venía de esta zona pivote, rechazó y va hacia arriba, se topó con esta zona 840 y se dio la vuelta. Sin embargo, como tenemos 2 minutos de tiempo de expiración, seguramente esa operación se gane, ¿vale? Porque aquí también tenemos ya el color verde del indicador. Vamos a aumentarlo para que lo veas bien. Te fijas, aquí está. Si quisieras puedes aumentar incluso la opacidad un poco más. Yo creo que la he puesto en 5. Pero podemos ponerla incluso en 6 o 7 si la quieres ver un poquito más brillante. Y desde aquí tenemos la zona verde. 70% en la etiqueta, la mayoría de flechas en verde. Bien. El estocástico sigue cruzado hacia arriba. Y vamos a ver el tiempo ahora que le queda a la operación. Un poco más para que se vea el cuadro. 7 segundos. Ahí está, operaciones ganadoras, todas. Y aquí mostramos los resultados de lo que llevamos, ¿ok? Bien, vamos a buscar una última operación de la misma manera. Y repetimos los pasos. Voy a buscar un par primero que tenga buen porcentaje. Este me parece que lleva un poco tarde, canadiense franco suizo. Y ahí está el punto pivote. Voy a aprovechar a ver si puedo, porque veo que hay bastante fuerza, 90% en la etiqueta, ¿vale? Tengo el estocástico bien derretido, como digo yo. Y aquí tengo la zona ya roja, porque viene de ¿qué? De rechazarme esta zona de punto pivote. Vamos a ver si la ves por aquí. De 15 minutos. Cambió rápidamente, pero todavía queda bastante tiempo, ¿vale? Cuando he hecho la operación, la zona estaba en roja, ¿vale? Aquí viene, lo muestra nuevamente 100% hacia la baja. Y aquí confirmado con ambos gráficos. Uno de un marco temporal mayor de 1 minuto y el marco de la izquierda 5 segundos. Trabajar siempre con fractalidad y doble gráfico te hará tener ventaja, porque puedes ir viendo lo mismo comportamiento del precio, identificarlo en diferentes marcos temporales. Si se pierde, no pasa nada. Tendríamos posibilidades de perderla así porque ya el estocástico está por abajo y ahora está entrando hacia arriba. Y dado que cambió rápidamente, lo que voy a hacer es recuperar mi operación. Pero vamos a hacerlo bien.
porque ahora sí que me volvió a cruzar esta zona pivote de 15 minutos que es fuerte, y ahora creo que ahí sí va a tener oportunidad para recuperar la operación. Aunque esta se pierda, no pasa nada, pero creo que es una la de la baja. Veamos, bueno, son varias las de la baja, 1, 2, 3, 4, 5, y del alza tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 5. Bueno, voy a quedar ya en profit con estas entradas. Vamos a dejar ahí abierto, porque las de iban a la baja creo que se van a perder, y las otras sí que se van probablemente a ganar. Voy a ocultar el panel un momento para que puedas ver mejor la operación y también puedas ir siguiendo el comportamiento de este indicador con el 90% hacia el alza. Bien, y ahí sí que va. ¿Y cuál es el siguiente punto pivote que el precio quizás quiera retestear? Por aquí, el punto pivote 1, o el del marco temporal de 1 minuto. Y más o menos en esa franja hago otras entradas porque creo que el precio va a ir hacia allí. Después que me retesté esta zona, que por lo visto también es fuerte, porque varias veces ha intentado y se da la vuelta, allí podré hacer entradas en contra. Porque ya sé que hay agotamiento del precio, solamente me faltaría confirmar con qué, con el estocástico. Cuando se cruce la roja por encima de la verde, entonces me podré plantear hacer una entrada. De momento, hasta que el precio no me toque, no me reteste el punto 1 pivote, me espero. ¿Vale? Tengo que confirmar con los dos a la vez, porque aquí se dio la vuelta y parece que vas a perder, pero aquí todavía hay un espacio hasta ese punto pivote. Probablemente pareciera que va a ir a la baja, pero fíjate que la etiqueta sigue en 70. Quiere decir, las operaciones están ganando. Aquí quedan algunas más. Muestro el resultado anterior. Aquí van las operaciones ganadoras. Quedan 56 segundos para esta. Pero yo creo que el precio va a continuar subiendo un poco más para retestear esta zona. Fíjate que todavía el fondo de las velas por debajo sigue estando verde. Se queda un poco aquí en el punto porque no hay casi volumen. Vamos a ver cuánto queda. 32 segundos. Ya queda un poco solamente. Fíjate, 100% me arroja la etiqueta. Y cómo va hacia arriba. Recuerda que el trading es paciencia y un conjunto de aspectos que debes de tomar en cuenta. Poquito tiempo me falta. Espero que no me haga perder en estos pocos segundos. La verdad es que es una zona peligrosa. Una hora peligrosa para operar. 1 y operaciones ganadoras. Bastante reñida, pero aquí está el resultado. ¿Vale? Está el resultado. Ya más que recuperado y en profit. Vamos a buscar la última operación para cerrar esta increíble estrategia. Veamos aquí, euro libra, rápidamente con 76%, la etiqueta en 60, está en este pequeño rango. Aquí ya tenemos el estocástico por arriba y ahí vamos a hacer la entrada. Ya tengo zona verde por aquí debajo. Y aunque la etiqueta está 60-40, creo que hay más posibilidades de que el precio vaya hacia arriba. Además el estocástico viene desde abajo y allí mismo, si permanece por abajo un poco, o me retestea nuevamente el punto pivote, el bajo, el low, allí haré otra entrada. Ahí creo que ya está el precio subiendo. Y ahí hago otras entradas. Porque creo que el precio se va a girar. Lo que pasa es que es cierto que a esta hora falta muchísimo volumen. Porque el mercado ya va a cerrar. Incluso ya Pocket estará por cerrar los pares. Así que esta es la última sí o sí operación. Incluso aunque quedáramos en pérdida, nos quedaríamos con estas entradas en pérdida. Y mañana continuaríamos la grabación para recuperarla con la última entrada. No pasa nada si la última entrada se queda en pérdida. Esta se va a perder porque el precio se quedó totalmente sin volumen. ¿Vale? No se mueve prácticamente el precio. Está estático aquí en 5 segundos. Y también lo ves aquí 1 minuto.
De hecho, prácticamente está en doji, tan transparente que parece que no hay vela, pero sí que está. Bien. Vamos a ver. Me dice 100% la etiqueta. Ahora cambió a 70. Veamos esta entrada, la primera que va por terminar 17 segundos. Esta que está bien arriba, que dudo que la podamos ganar. Estas 3. Pero luego que tenemos 5 que sí que podemos ganar. Simplemente por falta de volumen. Aún así, creo que es un excelente resultado del día de hoy con esta estrategia. Con el mercado con más volumen y unas horas más tempranas tendrá unos mejores resultados. Sin embargo, creo que la sesión de hoy ha sido increíble en esta última hora que hemos empezado la grabación con esta estrategia. En 20 segundos. Fíjate que aquí el precio se quedó para siempre en el mismo punto. Vale, no se mueve, no se mueve. Pero me dará tiempo porque mi punto de entrada está bien bajo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí están las operaciones ganadoras. Bien, nos vamos súper bien hoy del mercado. Bien, espero que te haya gustado el video. Puedes verlo varias veces para que tengas bien todas las configuraciones y no te saltes ningún paso. Porque es crucial que no te saltes ningún paso. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el próximo video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.